En esta lección, el enfoque es una introducción al Antiguo Testamento. Vamos a ver que el Antiguo Testamento tiene tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Y vamos a estudiar acerca de la ley. Vamos a hablar acerca de la ley que fue escrita por Moisés. Empecemos. En esta lección vamos a enfocarnos en una introducción del Antiguo Testamento. Primeramente vamos a hablar acerca del canon del Antiguo Testamento. La palabra canon significa una lista o una regla. En el contexto de la Escritura, la palabra canon significa la lista de los libros que son inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento hay tres partes. Primeramente tenemos la ley. En el hebreo la palabra ley es Torah. También tenemos los profetas. En el hebreo la palabra profeta es Naví y el plural es Neviim. También hay una sección del Antiguo Testamento que se llama los escritos. En el hebreo la palabra escritos es Ketuvim. Vamos a hablar también acerca de los eventos mayores del Antiguo Testamento. Hay 15 eventos que son muy importantes. Primeramente tenemos la creación de todo el universo. Nos dice en la Biblia que Dios es el creador de todo lo que existe y Él es eterno. También en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6 a capítulo 8 podemos estudiar acerca del diluvio. El diluvio es un evento que Dios mandó para castigar al mundo y solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos escaparon del diluvio. Abraham vivía 4,000 años atrás, durante los años 2966 a 1991 antes de Cristo. Éxodo capítulo 12, versículo 40, habla acerca del empiezo de la estancia de los israelitas en Egipto, en el año 1876 antes de Cristo. Dios usó a Moisés para librar a los israelitas de Egipto, y él vivía durante los años 1526 a 1406 antes de Cristo. También en el año 1446 antes de Cristo tenemos el éxodo de los israelitas de Egipto. Salieron de Egipto y vivían en el desierto 40 años. Después que Moisés murió, en el año 1406 a.C., Dios usó a Josué para empezar la conquista de los israelitas contra los de Canaán. Y los israelitas entraron a Canaán y empezaron a vivir allí. La época de los jueces empezó más o menos en el año 1300 a.C. Dios usó muchos jueces para librar a los israelitas de sus enemigos. En el año 1050 a.C., Dios empezó la monarquía de Israel con el rey Salo. Salo fue el rey de Israel entre los años 1050 a 1010 a.C. Después, cuando Saulo rechazó al Señor, Dios escogió otro rey, un rey muy fiel, que se llamaba David. Y Jesucristo es el descendiente de David. Jesús es completamente Dios, pero también completamente hombre, y él viene del linaje de David. David reinaba sobre Israel durante los años 1010 a 970 antes
de Cristo. Cuando él murió, su hijo empezó su reino. Salomón empezó a ser el rey de Israel en el año 970 a.C. Y podemos leer más acerca de este evento en 1 Reyes capítulo 6, versículo 1. Hay un evento muy triste en el año 922 a.C. Es la división de Israel bajo Roboam, y vamos a hablar más acerca de esta división en el futuro. También, durante esta división, Israel empezó a hacer dos países: el país norteño, Israel, y el país sureño, Judá. Por su rebeldía contra Dios, la nación norteña, Israel, después de 200 años de ser un reino, fue destruido por Asiria. Tenemos la conquista de Israel por Asiria en el año 722 a.C. y podemos leer más acerca de este evento en 2 de Reyes capítulo 17, versículos 4 a 6. También tenemos la conquista de Judá por Babilonia, porque también la nación sureña rechazó al Señor y fue destruida por Babilonia en el año 586 a.C. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 13 a 21, hablan acerca de este evento. Después 70 años, como Dios prometió, la nación de Judá regresó de la cautividad en el año 516 a.C. Estos eventos son los eventos mayores del Antiguo Testamento, y es importante entender estos eventos para entender el Antiguo Testamento. También vamos a hablar acerca de la Torá. Los nombres para la Torá. La Torá es la primera sección de la Biblia del Antiguo Testamento. Torá significa en el hebreo la ley. A veces también la ley o la Torá es conocida por el nombre el Pentateuco. Es un término griego que significa 5 libros. A veces los israelitas se refieren a la Torá con la palabra Kumash. En el hebreo Kumash significa 5 y usan esta palabra Kumash o 5 porque hay 5 libros en la Torá. También a veces se llama los 5 libros de Moisés porque hay 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los libros de la Torá. Casi todos aceptaron que Moisés es el autor de la Torá hasta que la ascensión de la interpretación crítica algunos siglos atrás. Algunos dicen, pero si Moisés es el autor de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿por qué se muere Moisés en Deuteronomio capítulo 34? Si él es el autor, ¿cómo escribió él acerca de su propia muerte? Lo que necesitamos entender es que probablemente Josué es el autor de Deuteronomio 34 y él escribió acerca de la muerte de Moisés después que Moisés murió, pero Moisés es el autor del resto de la Torá. La llave de la cronología del Antiguo Testamento es 1 Reyes capítulo 6, versículo 1. Este texto explica: y sucedió que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. Es la llave de la cronología del Antiguo Testamento. El 4º año del reino de Salomón fue 996 a.C. Los hijos de Israel salieron de Egipto 480 años antes de 996 a.C. en el año 1446 a.C. Y los israelitas estaban en el desierto 40 años, entre 1446 a 1406
antes de Cristo. También vamos a hablar acerca de la prueba que Moisés escribió la Torá. Éxodo capítulo 17, versículo 14 declara que Dios instruyó a Moisés para escribir sus palabras. Dice este texto: entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. También hay otros textos que hablan acerca de Moisés como el autor de la Torá. Éxodo 24, versículo 4, Éxodo 34, versículo 27, Números 33, versículos 1 a 2 y también Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Otros libros en el Antiguo Testamento mencionan la ley de Moisés. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 31, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3, Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 6, Esdras capítulo 6, versículo 18, Nehemías capítulo 13, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículos 11 a 13 y Malaquías capítulo 4, versículo 4. Jesucristo y también el Nuevo Testamento enseñan que Moisés escribió la Torá. Por ejemplo, Mateo 19, versículo 8, Juan capítulo 5, versículo 46 a 47, también Juan capítulo 7, versículo 19, Hechos capítulo 3, versículo 22 y Romanos capítulo 10, versículo 5. Otra cosa que necesitamos recordar es que hay detalles en la Torá que vienen de un testigo ocular. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 27. Por lo tanto, hay mucha prueba que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El autor de Génesis y de Éxodo sabe muchas cosas acerca de Egipto también. Y la Biblia nos dice que Moisés vivió en Egipto 40 años. También hay muchas costumbres antiguas en la Torá. Significa que una persona escribió y entendió acerca de estas costumbres. También Moisés recibió su educación en las cortes de Egipto y por eso tuvo la capacidad para escribir. También Moisés tuvo mucho tiempo para escribir porque vivió en el desierto 40 años. En esta lección vimos que Moisés es el autor de la ley o la Torá. La ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Moisés escribió estos libros cuando estaba en el desierto 40 años, esperando la venida de Israel a la tierra prometida. Y Dios usó a Moisés en gran manera para darnos estos libros del Antiguo Testamento.